¿Qué has estado haciendo, Martí? ¿Dónde has estado la última semana? Pues esta semana he hecho una pequeña excursión a Escandinavia, a Suecia, ahí para huir un poco del calor, un país a Suecia muy bonito, paisajes preciosos, límites de velocidad muy bajos comparados con España, un aeropuerto absolutamente disfuncional en esta época del año, pero lo que también había en Suecia era la última novedad de Nissan, entonces si quieres lo podemos. Vale, vamos a verlo. Esto que veis detrás de mí es un coche muy importante. Esto es el Nissan Ariya y es importante porque es la punta de lanza de la estrategia eléctrica de Nissan. Todo lo estamos viendo, ¿no? Como todas las marcas están presentando grandes coches eléctricos últimamente, todas están intentando entrar en este mundo. Nissan hizo el Leaf en el 2010, pero muchas cosas han cambiado desde entonces y tocaba modernizarse y ahora mismo lo hacen con el Ariya. Las primeras unidades van a llegar a España a finales de agosto, pero ya ha empezado la comercialización. Y este coche es importante porque llega en un segmento muy competido. Este se va a competir contra el Model Y, contra el ID.4 de Volkswagen, contra el Skoda Enyaq, contra el Ford Mustang Mach-E. E irónicamente, este coche cuando nació como concepto, el primer concepto que dio lugar a la Ariya de producción se ve en el 2017, cuando debuta en el 2017 solo se había visto también el Model Y, el resto de modelos ni existían, pero como hemos visto pues le costó un poco más, tardó un poco más en llegar. En 2017 el primer prototipo, 2019 el prototipo cercano a producción de la Ariya, en 2020 el modelo de serie, dijeron que iba a llegar a los concesionarios en 2021, pero pasó 2021 y el coche no llegó, y ahora estamos en 2022 y hemos venido hasta Suecia para conducirlo por primera vez en carreteras abiertas y ver qué tal funciona. Ole. Tenías que ir a Suecia, ¿no? No te valía a otro lugar. Es que lo hacían ahí. Genial. No, realmente decían que estaban debatiéndose entre organizarlo en Milán o organizarlo en Suecia, y sabiendo cómo es el tema de la conducción en Italia, pues Suecia quizá fue una opción bastante sosegada. Entonces, sí, no, está bien. Y es un coche pues bastante particular, con un modelo, bueno, que Nissan le ha costado mucho, todos sabemos los baches que han atravesado los últimos años, le ha costado acabar de meterse en ese tren del coche eléctrico tras el éxito en su momento con el Leaf, y el Ariya, que se ha hecho esperar mucho, pero bueno, ya parece que empiezan a hacer, parece que empieza a llegar, y bueno, ya has visto que de forma estética es bastante interesante. Si te parece lo podemos seguir viendo un poco más en detalle. Vamos a verlo un poquito por fuera porque me ha gustado. Características del diseño del Nissan Ariya. Estamos hablando en este caso de un coche de 4,60 metros de longitud. Es unos 18 centímetros más largo que el Nissan Qashqai, sobre todo en la distancia entre ejes, que es 11 centímetros más larga. Característica principal es esta línea coupé. Me gusta el color, estilo coupé, que le da un poco más de agilidad, sí, a pesar de estar hablando de 4,6 parece rojizo incluso metros de largo. Y sí que a nivel de diseño algunas características singulares. Evidentemente esta parrilla ciega, parrilla por llamarlo de alguna forma, porque esto es una superficie completamente lisa, sí que tiene unos motivos interesantes que tienen continuidad en el interior. Encontramos también esta tira negra que encontramos en otros Nissan electrificados, por ejemplo en el Juke también lo hemos visto, y sí que sobre todo estas luces tipo LED extremadamente afiladas, que es lo que le da la firma o la imagen característica de la Ariya. Y un dato bastante interesante, vemos estas aperturas junto a los neumáticos. Esto es real, esto no es estético, esta es una apertura real y redirige el aire directamente hacia ella. Entonces sí que es funcional y es bonito de ver. Las llantas, 19 o 20 pulgadas, perfil aerodinámico, algunos dirán que son bonitas, otras que no, eso siempre va a gustos, pero tenemos esos dos tamaños. Hay de todo, ¿eh? Nos vamos ya al eje trasero, donde cae la línea del coupé, encontramos este pequeño spoiler que le da un toque interesante, las luces también obviamente tipo LED, los dos grupos ópticos y esta gran barra horizontal que las une en línea con los eléctricos modernos que estamos viendo ya en la carretera, para golpes de plástico, eso sí. Y eso sería principalmente la Ariya, 4,60 metros de longitud. Pues me gusta, la verdad, por fuera. Se ve así, como decías tú, un poco al estilo coupé, ¿no? Bastante deportivo para el tamaño que tiene. Sí, la línea le da un toque. Es un mastodonte, son 4,6 metros, lo ves y impresiona un poco, pero sí que bueno, con el techo consiguen un poco esa agilidad. Y sí que entre sus competidores, el ID.4 por ejemplo, pues sí, esto ya va a gustos personales evidentemente, pero el Ariya como mínimo en persona yo creo que es más bonito que en las fotos y sí que es una estética interesante. Lo único que sí que te diré una cosa, que éramos muchos, entonces íbamos bastante en caravana y el Ariya por delante es muy bonito, pero por detrás en autopista y tal, dices, ay, es como, ahí se queda un poco. Muy, se queda un poco. Claro, me da la sensación de que muy poco aerodinámico por atrás, en el sentido de que no tiene una caída así suave, sino que de repente tienes como. Estaba como cortado, ¿no? Parecía.
Sí, bueno, estará todo estudiado evidentemente, ¿no? Y al final simplemente se da la casualidad que es la forma más eficiente de hacerlo y bueno, al final es una forma de forzar los conceptos, pero imaginemos el Qashqai, pues imaginémonos un Qashqai del futuro a hoy, pues eso es la arilla, un poco sí. Por forzar conceptos. Lo de la parrilla es chocante, ¿eh? Verlo así. La parrilla no parrilla. Sí, bueno, es lo típico de los eléctricos, ¿no? Que ya es una superficie completamente lisa porque es que no necesita refrigerar. Y sobre todo las luces tipo LED, al final es lo que le da la imagen a la arilla y sí que desde el prototipo original de 2019 se ha respetado bastante. Pero bueno, más que el exterior, yo creo que la arilla donde llama la atención o sorprenden son algunas cositas que tiene por dentro. Entonces, si quieres, nos sentamos, nos relajamos y vemos qué cositas hay. Me gusta, vamos allá. Si nos vamos al interior del Nissan Ariya sí que veremos cosas chulas porque esto es completamente distinto a todo lo que tiene la marca y nos enseña cómo será el futuro de los Nissan eléctricos, los Nissan electrificados. Y vamos a ver, lo primero que hacemos es arrancar el motor para tenerlo bien iluminado, pedal del freno, el botón de arranque lo tenemos aquí. Qué pantallote. Festival de luz y de color. Vale, panel de instrumentos digital, 12,3 pulgadas, el infoentretenimiento también 12,3, misma superficie, los tenemos aquí unidos, aunque hay una ligera inclinación para hacer que el infoentretenimiento quede bien para el conductor. Lo hemos visto en Mercedes, BMW, otras marcas también. En el caso del volante, la sección inferior es achatada, la sección superior es especialmente amplia para poder ver bien el panel de instrumentos, ya ves que no obstruye nada. Y sí que ahí arriba no se ve nada, pero os pido por favor que me creáis porque más o menos por aquí nos quedaría un head-up display cuando estamos en marcha. Pero lo que de verdad es singular de este coche es la configuración de los botones de la consola, que es bastante único. Wow. Y aquí los vemos que cómo están integrados en esta superficie del salpicadero. Esto es una especie de fibra sintética, plástico que imita la madera, es agradable a la vista y al tacto. Y ahí es donde tenemos los botones físicos completamente integrados, mismo concepto que encontramos, por ejemplo, aquí. Entonces, esto os tenéis que imaginar que estáis con el teléfono móvil, esto es táctil, es una superficie áptica. ¿Sabéis cuando estáis escribiendo un mensaje de WhatsApp o lo que sea? ¿Sabes que el teclado hace una pequeña vibración cuando le das a la tecla? Pues más o menos lo mismo es lo que sentimos cuando pasamos el dedo y pulsamos alguno de estos botones. Es una imagen, es una idea que yo personalmente cuando se presentó el vehículo y se veían las primeras imágenes era bastante escéptico. Tras haberlo probado me gusta, es agradable al tacto. Es un poco más discutible, ¿no? El hecho de que a veces para encontrar los parámetros tienes que apartar la vista de la carretera. Eso sí que puede ser algún tipo de problema, obviamente. Pero mira, justo lo que estabas diciendo, lo paro un segundo, que en el chat decían puede ser peligroso, pero claro, lo que has dicho es la clave, la superficie áptica. A ver, para que nos entendamos, que lo notas, que te da la sensación de que vibra cuando lo tocas, hace que puedas tocar sin mirar y si sabes más o menos dónde están las cosas. Sí, sobre todo los botones de delante. Los botones de delante sí. Lo que veremos ahora depende de cómo lo tengas configurado, es más problemático, pero sí que es verdad. O sea, yo la sensación es áptico y te lo dicen, pero la primera vez que lo tocas, si no lo sabes, te da la sensación de que estás pulsando realmente un botón físico. O sea, la sensación es fuerte. Entonces, si te lo memorizas, puede funcionar, los botones de delante. A mí lo que me preocupa un poco más es lo que vamos a ver ahora, si quieres. Vamos a la consola central, ¿qué vemos aquí? En primer lugar, los botones, mismo principio, para escoger los modos de conducción, Sport, Normal o Eco. Encontramos el iPedal, también lo hemos visto en el Qashqai, lo hemos visto en el Juke, sirve para poder conducir con un solo pedal en este caso. Vemos el selector para la marcha adelante, con la frenada regenerativa de la B, la marcha atrás, el estacionamiento. Incluso vemos estos dos botoncitos de Open y Close, que son los que nos dejan entrever un poco uno de los juguetes o secretos que tiene este Nissan Ariya. Ya veréis, si le damos aquí a Open. ¡Oh! ¡Oh! Inesperado. Tal que así. Se abre esta superficie. Tenía que meterlo. Que nos puede servir, por ejemplo, si se está cargando el coche y hemos de esperar un rato, se puede poner aquí una portátil, es una superficie de trabajo, para ampliar un poco las posibilidades. Es como mínimo curioso. Wow. Y lo que también es bastante singular de todo este bloque son estos dos botones que nos permiten hacer esto. Sigue bajando, sigue. Ahí está. Entonces, se puede desplazar unos 15 centímetros y despeja un poco más el espacio aquí. Wow. Esto es agradable, es interesante, pero
plantea un problema, que es que si estamos conduciendo y lo tenemos tan atrás, si queremos cambiar de modo de conducción, tenemos que hacer una posición completamente antinatural y hasta peligrosa, porque tenemos que apartar la vista de la carretera para encontrar estos botones. El selector de los modos de conducción y el iPedal, por ejemplo, no acabo de entender por qué no es posible tenerlos incorporados de una forma más fácil en el volante, porque los tenemos que buscar aquí abajo. Sí que es cierto que si adelantamos la consola siempre será más sencillo, ¿no? Porque entonces tienes el brazo apoyado y puedes controlarlo, pero tienes que apartar la vista de la carretera para escogerlo, lo cual no parece muy útil o no parece lo más fácil del mundo. Yo personalmente, tras haberlo conducido, echo de menos que este volante tenga levas, porque podría tener dos levas, o sea, dos niveles de clics para controlar la frenada regenerativa, de modo que en vez de engranar la B y engranar el iPedal para tener toda la frenada posible, dándole un par de niveles, esto por ejemplo en algunos Mercedes se hace, dando un par de niveles, podríamos tener esa conducción o esa frenada regenerativa de una manera que no chocaría en absoluto con la conducción diaria. Y por todo lo demás, es un interior que destila calidad, es bastante agradable, todo esta superficie que imita la madera es especialmente bonita. Sí que tras haberlo usado un rato, no sé si se aprecia en la cámara, pero podemos ver como el mero tacto de los dedos la ensucia, de modo que ya podemos intuir que lo estaremos limpiando constantemente. Y sé que esta superficie... Bueno, hay gente que come hamburguesas dentro del coche, o sea que imagínate. Entonces, es interesante. Pero con la tapicería blanca esta no. Bueno, se acabó ya. La gente... es más arriesgado, pero... Yo he hecho viajes de carretera largos con Cristóbal y he visto cosas, de modo que... Quedémonos con la copla, porque probablemente en los próximos años, a medida que se presenten más Nissan eléctricos, veremos cómo pueden seguir este concepto. Pero también en el interior, y este es quizá el punto débil de la Ariya, vamos a ver si lo abrimos, ahí está, es el maletero. Ahí tenemos un maletero de 468 litros en la versión de tracción delantera. Si tuviéramos la versión tracción total, tendríamos un motor eléctrico y se quedaría en 415 litros. Eso es muy poco en comparación con lo que hay en otras marcas. El ID4 de Volkswagen, por ejemplo, tiene unos 80 litros más, de modo que sí que es bastante mejorable en ese sentido. Sí que es cierto que los asientos traseros se pueden bajar, incluso aquí tenemos una segunda altura, por lo que es interesante, pero sí es tener presente que en este caso estamos hablando de un maletero un poco más pequeño que la competencia, de modo que ahí sale perdiendo. Wow, súper interesante ese repaso, pero te voy a decir una cosa. Sí. Me encanta el interior. No sé cuánto me duraría con esos colores, tanto la superficie que parecía madera, como sobre todo la tapicería blanca, pero para el primer día que te subes es impecable por dentro. No, a mí también me gustó mucho. Incluso había visto las fotos, ¿no? Y lo he dicho, los botoncitos esos te parece raro. Y luego cuando los pruebas, y incluso de noche, que es todo iluminado, es espectacular realmente. Entonces es una sensación muy interesante. Del interior, realmente la única queja a nivel de confort es lo que decíamos, de por qué no puedes tenerlo todo más a mano en el volante. Claro. Con otras marcas, un par de levas, ya te ahorras el iPedal que te queda aquí abajo y que es difícil de encontrar. Es una solución muy fácil que se podría haber hecho, pero no la han hecho. Y ya a nivel de calidad, realmente la única cosa que le puedes encontrar es el plastiquito del volante, el plástico negro del volante, que sí que es verdad que contrasta un poco con la calidad que ves luego en el salpicadero, con los botones ápticos y demás, que ves todo que hay un esfuerzo por llevarlo a lo premium. Claro. Y sí que es verdad que el tacto de ese plástico deja un poco que desear. Pero bueno, por todo lo demás es bastante espectacular. Y bueno, todo esto es muy bonito, pero sí que es verdad que en los tiempos que corren con los eléctricos todo se reduce a una palabra que es autonomía. Entonces, si quieres, hablamos de baterías. Venga, vamos allá. Y entonces, si hablamos de mecánicas, tenemos dos versiones, tracción delantera o tracción total, y también dos tamaños de batería, de 63 kWh de capacidad útil o 87. Con 63 hace unos 404 kilómetros de autonomía, con la versión más grande, la de 87, hace unos 533. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, depende de cómo lo veamos. Eso lo sitúa a la par con el ID4, con el Skoda Enyaq, incluso con el Model Y, de modo que está realmente bien en ese sentido, pero tiene un pequeño truco. Estos 533 se consiguen con la batería de 87 kWh de capacidad, y esos 87 son 12 kWh más de los que tiene el Tesla y 10 más de los que tienen los modelos del grupo Volkswagen, de modo que sí que consigue la misma autonomía, pero con una batería bastante mayor. De hecho, si nos fijamos en capacidad útil, en el Mustang Mach-E,
que tiene una batería muy parecida en tamaño, ahí llega a 610 kilómetros de autonomía, así que 80 kilómetros más de rango con la misma capacidad. Bueno. Sí, solo se puede romper una lanza, sin embargo, a favor de esto, que es que por lo que pudimos hacer, la autonomía sí que parece muy real. Vale. Importantísimo. Sí, no, de hecho es de los primeros veces que realmente la cifra homologada y la que más o menos acabas haciendo tú, más o menos se cuadra. Entonces, bueno, esos son los niveles de autonomía. Lo que faltaría por ver es los niveles de motores, de potencia. Básicamente es fácil, es tracción delantera. El motor delantero tendrá 218 o 242 caballos en función de si tienes la batería pequeña o la grande. Vale. En función del tamaño de batería te dan un motor o el otro. Y sí que la tracción total, incorporas ese segundo motor en el eje trasero y se va a los 306 caballos de potencia. Lo cual está bien. Está por encima, digamos, de niveles de potencia de las propuestas desde el grupo Volkswagen. En cuanto a cantidad, son buenas cifras. Y la autonomía, bueno... Dime, perdona. Que te he cortado. No. Sí, no, lo que digo, que la autonomía... Es realista, lo único que el hecho de que la batería sea mayor, pues también imagino que influye un poco a la hora de juzgarlo, ¿no? Que al final no dejas de tener casi 10 kilovatios hora más que la competencia. Te quería preguntar, porque todo lo que nos has contado, Martí, es la parte objetiva. Yo creo que me cuentes la parte subjetiva. Tú te estuviste en las carreteras de Suecia conduciendo. ¿Qué sentiste? Sí. ¿Estuviste cómodo? ¿Hay algo que no te gustó? ¿Estaba todo bien? ¿Cómo te sentiste al conducirlo? No, la sensación es que es un coche predecible, estable, tranquilo, suave. Digamos que al final los subs grandes eléctricos, suena mal decirlo, pero tienden un poco a la uniformidad. Y al menos en este caso sí que es verdad que es un coche estable, sin ningún tipo de sobresalto, incluso se prestaba a un mínimo comportamiento en curva, era ágil, a pesar de que obviamente estás hablando de grandes masas, por lo que le puedes encontrar, pero ningún problema en ese sentido. La única queja respecto a la conducción, y eso no sé si es tanto del modelo o de la unidad que me tocó a mí y al compañero que me acompañó, es que sí que es verdad que los frenos dejaban un poco que desear, en el sentido de que la unidad que teníamos daba la sensación que los 2 primeros centímetros de pedal de freno, 2,5, era como no hacer nada. Entonces sí que podías encontrarte en situaciones de, ¿sabes qué? Acaricias el freno para frenar anticipadamente y de forma suave, y el coche no hacía lo que tú querías y tenías que dar pisotón y acababa frenando, pero de una forma bastante más brusca. Esa es la única cuestión. Okay. Todo lo demás, sí, es estable, silencioso, a velocidades de autovía también muy tranquilo, entonces una alfombra sobre ruedas. La única preocupación podría ser el tacto del freno, que llevamos un poco de tiempo acostumbrado. Te hago 2 preguntas clave sobre el Nissan Ariya. ¿Fuiste a Suecia porque en España no existe? ¿Va a llegar en España en algún momento? ¿Fuiste a Suecia, perdón, quiero decir, solo porque te gustaba más conducirlo ahí? No, va a llegar. Va a llegar a las primeras unidades a finales de verano, finales de agosto, pero sobre todo septiembre deberían llegar. Okay. Claro que hay una pequeña crisis montada en esto de la industria de la automoción, de modo que nunca sabes, puede ser que se alargue aún más, pero va a llegar. Okay. Y batería pequeña de 403 kilómetros va a situarse en unos 47.900 euros. Vale. La versión con la batería más grande, que son los 533, la versión gran autonomía, podríamos decir, se va a los 57.900 euros. O sea, entre 40 y 60k, más o menos. Sí, digamos, por decirlo de una forma simplista, es más caro que un ID4 o un ENIAC. Vale. A cambio tienes más potencia y un toque más premium, seguramente, pero sí que es más caro. Estás hablando al final de un incremento de unos 5.000 euros respecto al ENIAC equivalente, y sí que de unos 10.000 euros frente al ID4 equivalente, pero es bastante más barato que un Mustang Mach-E, autonomía, y también es a unos 7.000, 8.000 euros más barato que el Tesla Model Y. De modo que es una especie de opción intermedia entre todo lo que hay ahora mismo en el segmento. De precio se sitúa justo en la mitad, con una autonomía que está en línea con el resto de modelos y con un nivel de equipamiento y demás que sí que tiene un toque premium, ¿no? Entonces, quien lo pague, pues lo tendrá. Fabuloso.